Buenas noches, América. Arre. América y el mundo. Tiempo Libre está transmitiendo a nivel internacional, damas, caballeros y no binarias. Acá estamos... También le hablamos a los perritos, le hablamos a los gatitos, le hablamos a toda la gente del mundo. A los que sí. Vamos a hablar hoy, sobre todo, es de los gatitos mimosos del poder económico, ¿no? Vamos a hablar de los gatitos mimosos del poder económico, que hoy estuvieron asumiendo por algunos lados y creo que tuvieron una convocatoria bastante chica en relación a lo que se proponían y a sus grititos efusivos. No, como que yo dije, bueno, vayaron de... No sé. Espera. Antes de meternos con eso, vamos a presentar este panel de lujo que tenemos acá. Nos acompaña en esta emisión especial de Tiempo Libre. Está Luca Bonfante con nosotros. Luca, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y Maga Peralta también. Buenas. Parte del staff de Tiempo Libre. ¿Cómo andan? Bueno, nada, una jornada intensa el día de hoy. La verdad, asumió, ya podemos decir que es el nuevo presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Que asumió en un congreso, o sea, hubo muchos gestos. Creo que hay un montón de cosas interesantes que podemos empezar a analizar hoy. Desde el bastón presidencial con los perritos tallados y el leoncito incrustado, hasta las fuerzas del cielo que hizo alusión cuando se encontró con esto que decía Juli, ¿no? Con un congreso con poca convocatoria en la calle. Sí, amigo, yo creo que a la fuerza del cielo le faltaron los ángeles, creo que se tomaron una huelga o algo les pasó, y creo que es sintomático. Vamos a introducirnos de a poco a cuáles son las fuerzas reales de Milei, cómo se lo levanta a este sujeto que, bueno, nació la vida política pegando gritos, sembrando un discurso del odio, haciendo falsas promesas, engañando muchísimo como lo hacen muchos partidos, sobre todo ellos que, bueno, nacieron la vida política hablando contra la casta, pero, no sé, aparentemente, según los datos, la casta es la que está ahora dentro de su gobierno y son con quienes están implementando o quieren implementar el plan político que se proponen. Y creo que más allá de los apoyos y de los no apoyos, tenemos que tener en cuenta cómo va a plantear la estrategia el gobierno actual para proponerse el plan de ajuste, el plan de shock y la declaración de guerra que nos plantearon a las y los trabajadores, que entiendo, ¿no, Maga, que se van a anunciar las medidas económicas mañana a partir de las 8 de la mañana? Bien tempranito, Caputo, ya personaje conocido, ahora le vamos a dedicar un ratito a Caputo, va a estar anunciando las próximas medidas y bueno, ya hubo igual en el discurso de Milei algunos adelantos que podemos ir introduciendo. Habló de los precios, faltaron cosas igual, no habló de la casta, habló mucho del ajuste, pero no de la casta. Raro, ¿no? Toda una campaña hablando de la casta para ahora engañadísimos, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante esto de que en el primer discurso que dio ahí en la parte de abajo, en la explanada del Congreso, fue el gran ausente de su discurso la palabra casta. O sea, de golpe ya no es la casta quien tiene que pagar los platos rotos, sino el sector público, dijo. Y cuando dice el sector público es interesante porque dentro del sector público están, por ejemplo, los monotributistas que cobran 200.000 pesos. Claro. Que creo que se equivocó de casta. Claro, no habló de los jueces que cobran 3 millones por mes. Esos, no escuché que hiciera alguna mención de que van a ser ajustados. Total, bueno, pero por eso, o sea, a nosotros recién charlábamos con los compas de la producción, acá de Tiempo Libre, acá desde el panel, que nos parece importantísimo poder pasar en limpio de qué va este gobierno, quiénes los constituyen, por qué cuando decimos, los anticastas son una casta, y lo decimos desde el primer día, son parte de la casta, y ahora eso de alguna manera cobra más cuerpo, ¿no? Porque concretamente no solamente funcionarios de los partidos opositores se sumaron al nuevo gobierno, sino que además hay una complicidad directa o indirecta entre quienes rechazan a nivel discursivo lo que propone Milei, pero en los hechos concretos y en las cuestiones de la vida cotidiana, digamos, más bien llaman a desmovilizar o por ejemplo, gestos políticos, ¿no? Como el que hoy se compartían risitas. Llamó la atención eso. Llamó la atención que Cristina Fernández de Kirchner comparta risitas, gestos, un diálogo ahí con el presidente. No sabemos si es por miedo, no sabemos si es algo, como puede decirse, táctico, pero lo que sí se preanuncia con eso es una colaboración política que
queremos ver si se va a desarrollar o realmente se le va a poner un freno a lo que se propone Milei, ¿no? Porque todo lo que quiera hacer lo tiene que hacer a través de la institucionalidad, digámoslo. No es que ahora los militares van a imponer un plan económico, eso no es así, digamos, como lo fue la dictadura tuvo que imponerse a través de la fuerza, a través de la sangre y a través del lodo, matando a toda una generación de luchadores y luchadoras para llevar adelante el plan neoliberal que llega hasta nuestros días, ¿no? Porque tenemos que decirlo que la terrible cifra de más del 40% de pobreza, la desocupación que hay, las condiciones macroeconómicas que hace que Argentina sea un país regalado por donde se lo mire, ¿no? A las grandes empresas, y la situación que estamos viviendo desde abajo, es una situación que se viene construyendo hace años, y Milei se propone darle un giro brusco a todo esto. Tenemos que estar muy atentas y atentos a lo que va a anunciar mañana. Pero bueno, meternos esto, porque Milei en algo fue muy claro. Dijo, vamos a hacer un ajuste. El ajuste hay que llevarlo adelante. El shock es inevitable, ¿no? Frases de su discurso, lo que anunció hoy. Lo tiene que pagar el Estado, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a ajustar a la casta política. Lo que se está anunciando es que va a haber recorte de puestos de trabajo de los trabajadores estatales, que en la mayoría abrumadora de casos cumplen un rol concreto. Entonces quiere arrancar el ataque de ahí. Ya se estuvieron anunciando despidos en un montón de empresas privadas que no tienen nada que ver con el Estado, desde ya que Milei no lo dijo, y queremos poner en claro desde Tiempo Libre a qué nos referimos cuando se habla de casta, quiénes son, cómo operan, cómo laburan. ¿Son solamente los Milei? ¿Son solamente los grandes funcionarios de los gobiernos de turno? ¿O son también la casta empresaria, que son los mismos que se la llevaron siempre? Nos parece importante introducir este concepto, esta idea, porque sabemos que hay mucha gente que votó a Milei en oposición al peronismo y a todo lo que el peronismo construyó, que sabemos que está mal y de Tiempo Libre lo rechazamos radicalmente, pero se sacó de eje algo muy importante, que es cuál es el rol de los empresarios, cuál es el rol del Fondo Monetario, cuál es el rol de las grandes cadenas de supermercados que elevan los precios. Maga vino a hablarnos sobre esto. Lucas, que es un compañero de la Universidad de Filosofía y Letras, también vino a contarnos un poco y a dialogar con nosotros. Y de paso, bueno, les anuncio las secciones que van a venir. Va a haber una sección sobre cannabis en un rato, y vamos a hacer una sección sobre cultura también para pensar un poquito cuáles son los desafíos del arte y la cultura en esta etapa que se nos abre. Bueno, sí. Algo que vos nombrabas recién y que está bueno para ir arrancando a pensar, ¿no? Una primera cuestión creo que está vinculada con quiénes eran los que estaban hoy presentes ahí con el chabón, con Milei durante su asunción. Bueno, ya se sabía que Lula da Silva no iba a estar presente, vino Jair Bolsonaro, vino Orbán, el presidente de Hungría, vino Zelensky, que es la primera vez que el presidente de Ucrania es invitado a Latinoamérica, digamos, desde que empezó la guerra en Ucrania. Vino el rey de España, ¿no? Ahí con la monarquía, sentadito, también con representantes de Vox, el partido de ultraderecha español. Me llamaron la atención las ausencias. Esto de que se había anunciado, de que se esperaba que venga Bukele, de que venga, se había dicho Netanyahu, Donald Trump incluso. Y más bien, como que lo que me daba la sensación es como que no se mostró mucho un apoyo de la comunidad internacional a la asunción de Milei, ¿no? ¿Qué onda? Bueno. ¿Cómo la viste, Boluca, esta? Sí, también mencionar, por lo que decías vos de quiénes vinieron, que es verdad, ¿no? El gobierno de Estados Unidos mandó segundas líneas, los chinos también, pero sí me llamó la atención a mí la presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, porque no es casual, ¿no?, que haya venido acá a la Argentina justo el secretario de Energía de los Estados Unidos, como si tuviese, bueno, acá un supermercado donde puede elegir, bueno, me llevo tal litio, bueno, listo, a ver qué me gusta más. Es un símbolo muy claro de lo que se prepara este gobierno, que, como decía Juli, es de entrega absoluta y total de nuestros recursos, digamos, a un precio muy, muy módico, digamos. Sí, estaba recordando, no me acuerdo el nombre de la funcionaria del Pentágono que era la encargada en el Cono Sur por parte de Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, pero que había un video muy gráfico
¿Cómo? Laura Richardson. Laura Richardson. Que nada, la tipa decía, bueno, no, miren, nuestros objetivos en Latinoamérica son estos, el triángulo del litio, o sea, es parte de la historia de saqueo y la profundización de ese saqueo. O sea, necesitan que la Argentina sea un país, exportador de cosas que además dejan hecho mierda los recursos. O sea, de hecho, bueno, hace poco teníamos al Malón de Jujuy acá que, entre otras cosas, cuestionaba la historia de saqueo en Jujuy y la política extractivista en la provincia, en donde se propone ya avanzar en un plan de saqueo del litio. Pero bueno, acá, porque estamos hablando de las empresas y está bien que así sea, porque una de las cosas que dijo claves Milei fue que acá no hay plata, ¿no? O sea, y lo viene diciendo ya hace un par de días, en función de pagar los aguinaldos de los trabajadores del Estado, todo, y después otras cuestiones. Pero ¿qué onda, Amada? Cuando decimos no hay plata, ¿a qué se refiere eso? ¿No hay plata de verdad o...? Sí, porque aparte hubo varias frases, el ajuste, digamos como que va a ser un largo trecho, no hay plata, bueno, todas esas frases a qué van, porque también mencionó el sector privado, de que hay que cuidarlo, digamos, entonces como no hay plata, bueno, pero si el sector privado tiene plata. Y hay un montón de empresas que ganaron millones, pero no solo ganaron millones, reciben subsidios del Estado. Y esas empresas, Milei quiere que se las sigan llevando, son las mismas que a vos tal vez te pagan 2 pesos. O sea, el ejemplo de los call centers, por ejemplo, CAT. Una empresa Eso de Cat. total, que gana miles de millones. No, o sea, es una ganancia enorme por año. Y a los pibes les paga 150.000, 200.000 pesos, que encima un laburo que te hace mierda el bocho, uno de los más conocidos en la juventud y odiados. Y esas empresas, Coto también, casi 90.000 millones de ganancia anual. Y remarcan precios, generan inflación, nos la tenemos que comer nosotros la inflación, pagan 2 mangos. Bueno, todos esos sectores son privilegiados para Milei y no quiere afectarlos de ninguna forma. Entonces habla de esta inflación, de inflación altísima. ¿Pero es para todos o es para algunos? Solamente para los que viven de su laburo día a día. Esos sectores son los que se tienen que comer esta inflación, la inflación. Ese es un concepto que me parece interesante que lo agarremos. Cuando decimos estanflación, ¿qué quiere decir estanflación? Porque él dijo, Argentina viene con la estanflación desde hace 12 años. Claro. ¿Eso es así? Esta inflación es que la economía no crece, que hay decrecimiento de la economía combinado con inflación. Tal vez alguna reactivación, como fue durante el año pasado respecto a la pandemia, pero en términos generales la economía no crece el PBI de la economía, o sea, lo que se produce, los bienes y servicios que circulan. Ahora, lo de Milei es más que un análisis de la situación, es una amenaza, digamos. Él habla de profundizar esa estanflación, es decir, que haya despidos, que suba la desocupación, que producto de que no haya inversiones la economía no crezca, que nuestro poder adquisitivo sea peor, que vaya una inflación muchísimo mayor a la que vimos este año. O sea, él de esas condiciones malas para los que laburan, para los que viven de su trabajo, Milei lo quiere profundizar y que sea aún peor. Esto de los despidos, de las privatizaciones, bueno, eso es parte de una economía que no crece, donde la parte de la crisis se la come solamente la gran mayoría que trabaja y no los sectores de empresarios, los grandes grupos económicos que, como solemos contar acá, tienen ganancias bastante importantes y sobre todo juegan un rol importante en la inflación y los precios que suben y que nuestro sueldo no acompaña nunca esos precios. Incluso, no sé, los trabajadores que trabajan en alimentos, muchas veces no pueden ni comprar las galletitas que ellos mismos producen, no se las pueden comprar a sus hijos. Entonces, ¿por qué los laburantes nos tenemos que comer la inflación mientras los ricos se la siguen llevando? Que aparte, esa casta empresarial, esa casta política, ahora vuelve al gobierno con Milei. Es decir, él se rodea de todos esos sectores. Más casta como que no se puede. Caputo, que lo nombramos hace un rato porque habla mañana y anuncia medidas. Fue el que tomó la deuda durante el macrismo, fue el que nos endeudó a 100 años. Los que hicieron los jugadores seriales del macrismo. Ahora también vuelven al gobierno con Milei. Parece que no era tan inmoral la deuda externa. Sí, recordamos que esa es una deuda totalmente ilegal, cuyo volumen de plata, en su gran mayoría, no entró a la Argentina, ni en concepto de educación, ni de salud, ni de vivienda, ni de obra pública, ni de nada, sino que se fue para pagarle a distintos acreedores en deudas que también, ¿no? Es un arrastre, es como una bola de nieve, un arrastre de deuda que no para más y además permitió que el Fondo Monetario Internacional, o sea, Estados Unidos, se meta a las decisiones políticas de la Argentina como lo estamos viendo ahora, ¿no? Recordemos que el presupuesto del 2022, del 2023,
y ahora el 2024 se hacen en función de lo que pedía el Fondo Monetario, y es eso lo que quieren profundizar. Ahora que hablamos, porque acá en un momento dice, tenemos un video, ¿no?, de la parte de esta inflación. ¿Podemos pasarlo, por favor? La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto. Sí, no, pero... Bueno, esta cuestión acá que dice Milei de que no hay alternativa. No hay alternativa si no nos ponemos a cuestionar este modelo donde durante los últimos años son precisamente un puñado de empresarios los que ganaron con prebendas, con muchos subsidios estatales. Vos tenés el dato, ¿no? ¿De cuánto es la cantidad de guita que se va en subsidio a las grandes empresas? Son millones y millones y representa un 3% del PBI. O Claro. sea, una parte importante de la economía del país va a subsidiar empresas grandes. Y ¿no? eso es la parte del ajuste que Milei no quiere hacer. Porque están diciendo, vamos a arrancar tocando primero todas esas cuestiones que afectan el salario, que afectan los precios, que afectan el bolsillo de los laburantes. Y está diciendo, nos vamos a preparar para un escenario con mayor pobreza, mayor indigencia, donde los trabajadores van a ser claramente los que paguen esos negocios que... Nosotros lo venimos contando acá en todos los programas de esta radio, ¿no? Pero hay un pequeño sector que concentra y que concentró durante estos últimos 8 o 10 años una transferencia de ingresos de plata que estaba en los bolsillos de los laburantes que ahora está andás a ver en qué banco, en qué cuenta offshore, en qué Panama Paper los tenés que ir a encontrar, pero que son los tipos que se reúnen, digamos, y que son parte de los amigos de Caputo, son parte de los amigos de Stroessner, los amigos de Macri, digamos, todos los tipos que son la verdadera casta de este país y a la que no se la pretende atacar. Entonces, cuando nos dicen no hay alternativa al ajuste, bueno, sí hay una alternativa. La alternativa es cuestionar, por ejemplo, la deuda externa, que es ilegal, que es odiosa, que es ilegítima, que aparte el propio Sergio Massa ahora al finalizar la campaña se acordó de todo esto y no de que la había hecho pasar él también por el Congreso para legalizar esa estafa, ¿no? Pero ahí tenés una cuestión para cuestionar y para marcar otra alternativa. Cuidemos primero el sueldo de los trabajadores, los ingresos de la gente y no las ganancias de un puñado de ricos. Que ¿cuánta más guita va a querer Pablo Roca? Sí, sí, total, porque te quieren vender el discurso de que si los empresarios ganan mucho, todos vamos a estar mejor. Pero los empresarios ganan siempre y son los mismos que después pagan sueldos bajísimos. Por algo estamos hablando de números de pobreza altísimos, con baja desocupación. La gente labura y no le alcanza con lo que le pagan para vivir bien. Y hay un montón de ejemplos así. Ledesma, por ejemplo, otro grupo que ganó miles y miles de millones de pesos. Se habla de un aumento de más del 300% este año del azúcar. O sea, ponen precios a su antojo y encima pagan sueldos bajísimos y ni hablar de las condiciones de laburo. Pero me parece importante esto de la alternativa porque existe una salida. Milei quiere decir que no, pero sí, hay alternativa. Y una de esas, por ejemplo, es que los trabajadores controlen los servicios, la producción EDESUR, que lo hablábamos en el programa anterior con Nico del Caño. Es un servicio que funciona mal, es carísimo y sería totalmente distinto si los trabajadores que saben cómo funcionan, lo usan, lo viven, lo controlaran ellos. Lo mismo la producción de alimentos. Ellos conocen mejor que nadie cómo funciona la producción y hasta podría ser todo de mejor calidad, no se la llevarían y harían poca inversión, digamos. La economía funcionaría muchísimo mejor si los trabajadores serían los que la controlaran, los que producen, los que tomaran las decisiones claves de la economía. Sí, porque además me parece que queda bastante en evidencia que, digamos, ¿por qué? Porque Milei propone libre mercado, es decir, dice, bueno, las empresas y el mercado tienen que autorregularse, tiene que haber libre competencia, para eso hay que flexibilizar las condiciones de trabajo o el costo del empleo, en esa relación entre los que invierten en la producción, el empresario, por ejemplo, y los laburantes, dicen, bueno, hay que ajustar eso. Por un lado te dice eso. Por otro lado, te dice, bueno, el problema de la Argentina es el déficit fiscal. Dice, el Estado gasta más de lo que al Estado le entra. Pero ese no es el problema de la cultura, ese no es el problema de la educación, de la salud, ese no es el problema de la vivienda. Milei quiere atacar eso. Porque es importante esto que decía Maga, porque los grandes subsidios, o sea, los grandes planeros en la Argentina son los grandes empresarios. Es Pablo Roca, es Edesur y Edenor, que fueron empresas
públicas en los 90 que las privatizaron, la privatizó Menem, que fue cuando de alguna manera pega el salto en la economía nacional esta idea de que bueno, hay que liberalizar, ¿no? Se discutió el 1 a 1, que fue una bomba de tiempo y explotó por los aires. Después, para conseguir dólares, dijeron bueno, vendamos las empresas nacionales y que vengan dólares, y las empresas nacionales después terminaron funcionando mucho peor. Díganme del otro lado, o comenten en los comentarios, quién no está disconforme con el servicio que vende Edesur, Edenor. ¿No? ¿Vos te vino una boleta de cuánto, Maxi? Nos decías hace un rato. 110.000 pesos de Una locura. Bueno, es una locura. Pero también hay que tener en cuenta que hay una discusión, ¿no? Porque acá se discute el modelo Milei versus el modelo peronista de empresas nacionales. Y también es un modelo que hay que cuestionar, el modelo peronista. Porque no es que nosotros estamos diciendo, che, Milei está mal, pero bueno, YPF estaba bien. ¿No? Que es una empresa que parcialmente está nacionalizada, ¿no? En relación a la cantidad de acciones que el país tiene en su poder. Porque si vamos a la que es, ¿cuántos usuarios de la nafta se beneficiaron de una YPF nacionalizada entre 1.000 millones de comillas, que además ahora entiendo que están en juicio y un juzgado norteamericano le está pidiendo 1.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares en concepto de malas operaciones judiciales que tuvo la Argentina. Entonces dicen que Argentina tiene que pagar eso de un día para el otro. Entonces creo que hay que cuestionar eso. Y por eso es importante lo que plantea Maga en relación a, bueno, si hablamos de nacionalización de empresas, de una economía que sea funcional a los intereses nacionales y a una soberanía, a una no dependencia, creo que es clave esto que dice de control de usuarios. No, imagínate la obra pública, por ejemplo, si la controlaran los laburantes. Te digo que desde ya las condiciones de laburo serían mucho mejor. En vez de construirse canchas de golf y barrios privados, se construirían casas para la gente que no tiene. O sea, si eso lo controlaran los trabajadores, sería pero mucho mejor para todos. Tal cual, ¿no? Tal cual. Algo que me parece interesante, ¿no? Porque hablamos, bueno, del plan de guerra que tiene Milei por delante, o sea, bueno, esto que decíamos, ¿no? Y nos acordábamos antes de salir al aire de el dueño de Edenor que tenía el yate más caro de todo Qatar durante el Mundial, ¿me entendés? Y después dicen plata, no hay plata. Bueno, claramente ellos la tienen, la plata. El problema es que no la tengo yo, no la tenemos nosotros, no la tenemos los laburantes. Tal cual, ¿no? Bueno, y quieren pagar la deuda. Y quieren pagar la deuda. Si no hay plata, no tendría que haber plata para la deuda externa, ¿eh? Tal cual. Eso como mínimo. Algo interesante es Milei tiene este plan. ¿Lo puede llevar adelante? ¿De qué depende que el chabón pueda llevar adelante este plan o no? Porque el tipo quedó con 60 diputados en el Congreso. Así es. Sí, antes de meternos en eso, de cómo quedó el Congreso, me quedaba pensando una pequeña cosa por lo que decían antes, porque lo que planteó Milei, nosotros ya lo venimos escuchando en un sentido, ¿no? Que es esto de la pesada herencia, ¿no? Ya es como 3 gobiernos consecutivos que asumen. Caputo se queja de la herencia que le dejó Caputo. Claro, cuando asumió el macrismo en el 2015, algunos nos acordaremos, el macrismo decía, bueno, ¿no? La pesada herencia que nos dejó el kirchnerismo tantos años. Después asume Alberto, ¿no? Y el famoso pero Macri, ¿no? Que en las redes sociales existe. Pero Macri. Y ahora asume este gobierno y plantea, bueno, la pesada herencia para justificar eso. Un ajuste que, como bien decían ustedes, no lo va a pagar la verdadera casta empresarial, sino que lo van a pagar los trabajadores. Entonces es pedirle un sacrificio a los que ya vienen sacrificándose año tras año para que un par se llene los bolsillos. Pero nada, me queda pensando eso. Y por lo del Congreso, efectivamente, es un gobierno que no tiene mayorías ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Es un gobierno que por eso se dice, ¿no? Que tiene una relativa debilidad en lo que son el Parlamento. Y tiene muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, ahora, según plantean desde las propias fuentes del gobierno, quieren llamar a sesiones extraordinarias para pasar varias leyes, ¿no? De estos ataques que venimos discutiendo, ¿no? Leyes de privatizaciones, bueno, quieren meter varias leyes en ese sentido, por eso se le llama ley ómnibus, ¿no? Este proyecto ómnibus. Un paquetazo, ¿no? Que quieren hacer pasar en el verano. Ahora, hay que ver efectivamente, porque no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero el otro día ya hubo un indicio de algo que por lo menos es preocupante, que llama la atención, que es que Martín Menem consiguió la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Martín Menem, ¿no? Todos sabemos. Primera vez en la historia que una minoría tan minoritaria en la Cámara de Diputados tiene la presidencia. Sobrino de Carlos Saúl. Así es, sobrino del innombrable. Entonces, ¿cómo hizo para conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados? Él, con la rosca, la famosa rosca.
Ahí, atrás de los pasillos, claro, ahí, atrás de los pasillos del Congreso, taca, taca, voy, rosqueo con vos, pumba, pimba, pumba. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un sector que ya está empezando a transar. Entonces, Miriam Bregman el otro día planteó algo que para mí estaba muy bueno, que planteó, las leyes de ataque que propone Milei no salen si no hay traidores, digamos. Entonces, eso me parece importante porque habría que preguntarle a las personas que votaron a Juan Schiaretti, a las personas que votaron a Patricia Bullrich, a las personas que votaron a Massa, que si están de acuerdo, por ejemplo, con privatizar aerolíneas argentinas o que ataquen a los jubilados. Hay que ver, y sus diputados, bueno, tienen que estar atentos. Tenemos ahí la intervención de Miriam Bregman del otro día, está buena para pasarla un cachito, a ver. Lo que quieran, no me voy a callar. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres, contra la diversidad, contra la juventud. Y explícitamente anuncian que usarán este Congreso para implementar esas medidas. Nosotras de ninguna manera vamos a facilitar eso. Algunos se integran gustosos a este gobierno de derecha porque se sienten identificados. Otros nos dijeron que venía el fascismo y se ofrecen como embajadores y funcionarios. Nosotros no. La izquierda será fiel a su coherencia, a sus principios y a sus valores. Hicieron campaña electoral hablando de la casta y La Libertad Avanza no tiene los números para ocupar esa presidencia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Pactando con la casta? Bueno, nosotros no cuenten con nosotros. La Libertad Avanza usará ese sillón, esa presidencia, para conseguir las mayorías necesarias para aprobar esas leyes contra el pueblo. Nosotros nos vamos a oponer aquí adentro, en la calle y allí donde los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y nuestra juventud así lo decidan. Bueno, clarísima la rusa, o sea, es verdad, hace un par de semanas atrás estaban haciendo campaña diciendo se viene el fascismo. Es gravísimo que hoy en día le estén diciendo, dale, tranqui máquina, goberná tranquilo. Mandale mecha a hacer pelota a la clase trabajadora. Intercambiándose sonrisitas porque hay algunos que decían que se venía el fascismo y otros que hablaban de casta. Y hoy un sector está acordando unos con otros. Por eso me parece importante lo que planteaba Miriam recién, porque ahora la izquierda tiene 5 bancas en el Congreso Nacional y sin duda van a ser en estos años, en esta etapa, que se abre una voz de resistencia tanto adentro del Congreso, como planteó Miriam, como afuera, ¿no? De hecho, el otro día salía una nota en un diario que planteaba cómo quedaba configurada la Cámara de Diputados y decía, bueno, hay un sector de parte del bloque del Frente de Todos que no sabemos qué puede llegar a ser, ¿no? El peronismo del interior, decía, pero hay 5, decía esta nota que creo que era en La Nación, que sabemos que no van a transar, que era la izquierda, ¿no? El diario importante, ¿no? Y sospechó de ser de izquierda, pero bueno, esa es la garantía, sí, que hay con los diputados de izquierda. Al final el gobierno de unidad nacional que proponía Massa no está tan lejos, ¿no? Pero bueno. Ahí. Tal cual, no, y me parece importante, creo que es súper clave, no se pueden discutir perspectivas sin discutir la historia, por eso es importante, digamos, tener elementos, tener argumentos para debatir con la gente que bancó a Milei. Yo creo que de ninguna manera se puede sostener un diálogo que diga, che, bueno, el que votó a Milei, que se quede sentadito en su casa, que no haga nada, que se morfe el ajuste. Y no, de ninguna manera. O sea, quienes votaron a Milei, quienes votaron, a quien hayan votado, tenemos que pensar seriamente qué hacer porque esto ya se conoció. En los 90, digamos, hubo un plan estuvo la ley. En 1989 tuvo la ley 23.696, que es la ley de la reforma del Estado, por ejemplo, donde se plantearon la privatización de al menos 60 empresas. Una ley ómnibus como la que quieren hacer pasar ahora. Exacto. Que bueno, o sea, recién lo mencionábamos, o sea, la privatización de las empresas nada tienen de bueno. Tampoco la gestión de las empresas estatales por parte de firmas privadas, como pasa con la mayoría de las empresas públicas actualmente. Veníamos a discutir el subte, es una de ellas, EMOVA es una privada que gestiona el subte, una empresa estatal y pública. Y donde aparte los trabajadores no tienen ningún tipo de poder de decisión sobre la producción que ellos llevan adelante, el trabajo que realizan, que son los que más conocen y que viven esos servicios, ¿no? Tal cual. El tren funcionaría mucho mejor si los trabajadores que viajan en tren decidirían invertir, por ejemplo, cosa que las empresas no hacen.
Totalmente, porque recursos se de sobra, hay gente muy capacitada a nivel técnico y mucha potencialidad humana para generar equipo de trabajo y organización de los recursos muy superadores a lo que ofrece Milei o lo que ofrece el peronismo. Pero volviendo a los datos de los 90, por ejemplo, el neoliberalismo de Carlos Menem hizo que suba la deuda en su momento con el Fondo Monetario un 123%. Para que se den una idea, en el inicio del gobierno de Carlos Saúl, a principios de los 90, arrancó con una deuda de 63.000 millones de dólares. Cuando termina su mandato, 10 años después, porque primero tuvo un mandato de 6 años, reforma de la Constitución mediante, y fue un mandato de 4 años, hasta nuestros días hay mandatos de 4 años, terminó su endeudamiento con 146.000 millones de dólares, ¿sí? Y en el medio pagaron 116.000 millones de dólares, o sea, es el curro permanente que gestionan los gobiernos de turno y que me parece que nosotros tenemos que cuestionar, porque es lo que decía Maga, si de la población laburante cambiamos la lógica de cómo pensamos todo y dejamos de depender que los de arriba decidan de forma totalmente burocrática cómo se gestionan los recursos y no nos metemos nosotros, no nos abrimos paso a codazo para decir, che, plata hay, Milei, de ninguna manera. Nosotros vamos a hacer los ajustados, tienen que ajustar a los de arriba, que son los que siempre ganaron. Creo que es clave, es fundamental y tiene importancia histórica porque los 90 ya demostraron todo lo que se generó. Fue una profundización de lo que arrancaron los milicos con la dictadura militar y que lógicamente se ve en los números. Aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, ¿no? Y el regalo de nuestro país y de nuestros recursos. Me gusta la analogía y la comparación con los 90, o sea, creo que es pertinente, pero para entender cuál es la pelea de fondo que vienen a dar estos tipos, que viene a dar Milei. Porque no se trata solamente de atacar ahora a algunos sectores aislados, sino que lo que están buscando los tipos es cambiar la relación de fuerza, digamos, entre las clases sociales, entre los trabajadores y la gran burguesía, digamos. ¿Por qué? Porque si están buscando bajar el poder adquisitivo de los trabajadores para entonces que las ganancias de los empresarios queden garantizadas sin que tenga el Estado que andar salvándoles las ganancias a ellos como lo hacen ahora, porque digo, el subsidio en el transporte está puesto a subsidiar la ganancia de las empresas del transporte, el subsidio en las alimenticias está puesto a la ganancia de las alimenticias, o sea, lo que están buscando es imponer un ataque al conjunto de los trabajadores para modificar esa relación donde es esto que siempre dicen ellos, ¿no? De que el país está mal porque hay trabajadores que tienen muchos derechos, ¿no? Pero en el modelo que nos proponen de país, sobra gente. O sea, sobran laburantes. Están pensando un modelo para unos pocos. Un modelo donde... ¿cuáles son las inversiones que están esperando? Son inversiones que están vinculadas a la extracción de litio, a la extracción de petróleo y en vaca muerta, a profundizar el monocultivo y toda la cuestión de sí, bueno, los commodities, digamos, ¿no? Como de exportar cosas baratas que salgan cada vez más baratas y que ellos se queden con cada vez más ganancia. Entonces, si tenemos en perspectiva que estamos yendo hacia ese escenario, hacia esa batalla, bueno, pensemos y tomemos ejemplos de cómo fue en los otros momentos de la historia de nuestro país donde se quiso aplicar un ataque de esa magnitud. Hoy Milei hablaba mucho del Rodrigazo. Los invito a todos a que googleen qué es el Rodrigazo. Porque el Rodrigazo, igual que lo fue en los 90, fue un paquete de leyes que buscó ajustar a los de abajo para garantizar la estabilidad económica y política de los de arriba. Sí, tal cual. Bueno, explico brevemente. El Rodrigazo fue un plan económico que llevó adelante Celestino Rodrigo, que fue parte del gobierno peronista de Isabel Perón en el 75 y fue lo que abrió un levantamiento obrero, sobre todo del conurbano y el Gran Buenos Aires y también de Capital Federal, y una huelga general que tiró abajo el gobierno de Isabel Perón porque tuvo que renunciar el ministro de Economía Celestino Rodríguez y también tuvo que renunciar López Rega, que era la derecha peronista en la dirección del gobierno en ese momento, que lo que estaba haciendo era implementar lo que pedía Estados Unidos ya hace largo rato, y bueno, eso desembocó en la dictadura militar porque evidentemente había una rebelión obrera muy profunda.
creo que está bueno, y volvemos hacia uno de los puntos que charlábamos hace un rato, ¿no? Como bueno, yo veo que se viene diciendo por muchos lados, por suerte, creo que es un buen síntoma que la gente ponga resistencia, ponga calles, copar las calles, organizarnos. Creo que yo eso lo empecé a ver en boca de mucha gente no de izquierda. O sea, no organizada con la izquierda, que somos en general los que lo planteamos a morir, que lo planteamos de siempre porque entendemos que la salida es esa, pero creo que hay que abrazar y hay que recibir con espacio de organización y con propuestas que haya tanta gente en esta sintonía, ¿no? ¿Qué te parece, Lucas? Sí, a mí me parece clave y creo que tenemos que discutir algo bastante importante entre nosotros, porque todo el tiempo nos quieren hacer discutir al último con el anteúltimo, ¿no? Al que tiene el plan social con el que no lo tiene, al que tiene un trabajo en blanco con el que no lo tiene, al contratado con el que no está contratado. Y mientras discute el último con el anteúltimo, los de arriba se siguen llenando de plata, siguen viajando yate privado, como viajó el dueño de Nora a Qatar. Entonces nosotros, para mí, tenemos que discutir permanentemente contra esa idea que quiere hacer dividir a los trabajadores y plantear, che, no, loco, hay un enemigo en serio enfrente que se viene llenando de plata gobierno tras gobierno, que son las empresas, que son los grandes bancos, y los trabajadores, que lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo, como diría Marx. Tenemos un viejo sabio. Un viejo sabio llamado Carlos Marx. Carlito. Tenemos que buscar la forma de coordinación, que hoy la verdad no están fáciles, porque sí, las formas clásicas de organización que tienen los sindicatos, los centros de estudiantes, no permiten eso. Pero bueno, eso es un desafío importante que hay para discutir. Totalmente. Bueno. Aprovecho, hago un breve paréntesis. Estoy viendo que somos bastante desconectados. Pongan like, suscríbanse al canal de La Izquierda Diario de Tiempo Libre. Pásenle este link también a sus amigues, a sus compañeros de laburo. O sea, queremos que este espacio sea un lugar de encuentro, de reflexión colectiva. Ustedes que están del otro lado también son parte. Y al ser un proyecto autogestivo, esto se hace así, del boca en boca, del pasarlo entre los amigos y demás. ¡Boca! Pero bueno, nada, volvamos a esto que estábamos charlando de... empezó a haber, es verdad, yo participé de varias asambleas esta última semana, tanto en mi laburo como en la facu, y es algo que se empezó a dar más... como, bueno, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Como un pequeño síntoma de sectores que dicen, bueno, vamos a empezar a organizarnos, vamos a empezar a hacer algo más preventivamente. Creo que mañana, después de que hable Caputo, vamos a saber más en concreto cuáles van a ser los ataques. Algo que que se filtró, que no sé, que publicó Bonelli ayer en el portal de Radio Mitre, tiene que ver con algunas de las medidas que se espera que anuncien mañana con Caputo, ¿no? Y una que me parecía interesante que charlemos es esto del congelamiento presupuestario para salud y educación, porque congelar el presupuesto 2023 cuando hubo 140% de inflación y de devaluación, o sea, donde la moneda perdió poder adquisitivo, implica un ataque de financiamiento a través de la devaluación. Entonces, ¿qué perspectiva que tenemos que pensar también en el movimiento estudiantil, en las universidades, en los secundarios, en los terciarios? ¿Qué queda como tarea que les parece a ustedes que queda planteado ahora frente a este escenario? No, y aparte recordar que venimos de muchos años de financiamiento de la educación en general, donde recortan año tras año, y ahora, bueno, pareciera que quieren hacerlo de forma mucho más brutal, donde sin aumentar el presupuesto se lo coma la inflación. Todos sabemos que cuando no nos aumentan, digamos, nos alcanza para menos la plata, es una realidad. Y también, bueno, ¿a dónde va a mandar Milei esa plata? ¿Al sector privado también? Bueno, para nosotros es importante que la educación tenga un buen presupuesto, incluso cuestionando los bajos sueldos de la docencia, los problemas de la infraestructura, y bueno, son demandas que tendrá el movimiento estudiantil por las que tendremos que pelear los que siempre estuvimos defendiendo la educación pública, siempre del mismo lado. Sí, no, y además sumar una cosa por estos anuncios, porque es verdad, se viene anunciando ataques en distintos sectores, y ahí me parece importante, bueno, reforzar esto que hablábamos antes sobre la importancia que tiene la organización y la movilización
en este momento donde eso, quieren hacer que cada uno pelee por separado, que cada uno arregle por su cuenta. Entonces yo me siento con vos, arreglo tu paritaria salarial por un lado, a vos que sos de estudiante por otro. Y para mí nosotros debemos discutir abiertamente contra esa lógica, porque es corta, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y a mí me parece importante discutir contra este discurso individualista que quieren imponer. Bueno, algo muy importante en ese mismo sentido, que todavía no lo habíamos tocado, pero otro de los anuncios que hizo hoy Milei desde el Congreso es esta cuestión de una fuerte amenaza a los desocupados y a las organizaciones sociales, que les dijo: el que corta la calle no cobra el plan, básicamente. Que en un contexto donde están diciendo, ellos mismos están anunciando, vamos a bajar el nivel de vida de la gente, vamos a ver más pobreza, va a haber más desocupados. Lo más antidemocrático del mundo es plantearle a esa gente que no se movilice, que no salga a la calle, que no proteste. O sea, esto de que dicen, no, bueno, pero si cortan la calle están desestabilizando. Si cortan la calle es porque los estás atacando y porque nadie te votó para que ataques y empobrezcas a la gente. Dijiste que ibas a ajustar a la casta, no a los trabajadores. Entonces, si hay una respuesta de los trabajadores, es legítimo. Y como también es necesario que si vemos que empiezan por atacar a los que menos tienen, bueno, cada uno de nosotros no nos quedemos esperando a que vengan a atacarnos directamente a uno, ¿no? Como, che, ¿qué pasa que no hay comida en los comedores de la villa? ¿Qué pasa que la gente no llega a fin de mes ni cobrando un progresar, o sea, es imposible hasta mantener una familia hoy en día cobrando un plan social porque es muy bajo lo que se cobra en comparación con lo que salen las cosas. Y que aparte las calles son donde siempre conquistamos derechos o mejores condiciones de vida. Históricamente es el lugar donde los laburantes, incluso bueno, las mujeres con la marea verde, cuando conquistamos el aborto, lo demostramos. Ahí es donde tenemos que pelear. No, nada va a ser por consenso, no hay que comernos el discurso de resignación y hay que salir a movilizarnos, que bueno, Milei tendrá la fuerza del cielo, nosotros tenemos la de las calles, ese es nuestro poder de fuego y ahí es donde tenemos que estar. Hacemos un llamado a todas las fuerzas de los orcos, trabajadores del mundo, a organizarnos, a tomar las calles. Vamos a tomar las calles. Me encanta, sí, me encanta porque sobre todo hay que darle una vuelta de rosca. ¿Qué vamos a hacer? O sea, quedarnos en la impotencia, quedarnos en el molde, me parece que no es una opción, porque esto es funcional. Y creo que es muy importante, porque acá preguntan en el chat, ¿qué onda Grabois? ¿Qué dice nuestro chat? ¿Qué onda Grabois? Y miren, preguntémosle qué onda Grabois. El otro día sufrió medio un scratch de un facho que estaba con el padre. O sea, desde ya que repudiamos radicalmente porque estos fachos encima se envalentonan y quieren escrachar a cualquiera en plena calle. Pero hay que decirle a Grabois que deje de llamar a la gente a desmovilizar o a hacer movilizaciones medio fantasmas, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, protocolares, folclóricas, porque la clave en esta situación, cuando uno tiene una responsabilidad como la que tiene él, que está a la cabeza de un movimiento social tan grande, con una fuerte capacidad de movilización y además tiene la conexión con el resto de los dirigentes, en muchos casos peronistas, que están a la cabeza de los sindicatos, que es clave unir la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Que los desocupados, que lo que mencionaba Maxi, desde los barrios, desde la fábrica donde estemos, de los call centers, de la propia Marea Verde también, que seguramente vuelva a tomar las calles, como ya lo hizo el 25 del mes pasado. Es clave que nosotros unifiquemos detrás de esas demandas y peleemos por cosas concretas. Si Milei dice hay que ajustar en educación, en salud y en vivienda, o sea, la gente, nosotros hicimos lo contrario, hay que ajustar al FMI, hay que ajustar a la casta empresaria, son ellos los que la tienen que pagar, no nosotros. Entonces, hacemos un llamado a que personas como Grabois, que tienen tanta responsabilidad política, o en el caso de Ofelia Fernández, también su compañera, que tienen la verdad que discursos rimbombantes, y que para mí son pura pose de izquierda, porque en los hechos no se los ve en las calles, no se los vio en la movilización de Guernica, en las tomas de Guernica, no se los vio en las luchas obreras, no se los ve, gente. Entonces, lo que se necesita acá son referentes que apuesten a la unidad de los sectores y a pensar estratégicamente qué hacemos. Desde la izquierda, nosotros estamos en pie de lucha, venimos hace rato. De hecho, en función de eso fue que no llamamos a votar a ninguno de los dos candidatos. Y no porque no la vemos estratégicamente, precisamente, y quiero volver sobre esta discusión, ¿no? Vemos que el problema está ahí, en pensar que la lógica está en elegir a uno o al otro. No va más eso, y parte de romper esa lógica nefasta que nos trae hasta donde estamos hoy,
¿no? Que tenemos a un Milei o a un Massa solamente para elegir. Parte de romper con esa lógica es actuar en consecuencia, y por eso nosotros nos posicionamos como nos posicionamos y estamos en pie de lucha. Por eso está Miriam, están nuestros diputados, estamos de la red de trabajadores precarizados, estamos de tiempo libre, estamos de Enclave Roja en las universidades. Yo igual tengo una pequeña diferencia con lo que vos decís. Abrila. Porque no es que a Grabois no lo vemos en la calle. Nosotros, vos salís a marchar y, digamos, hemos compartido escenarios de lucha muchísimas veces y probablemente los compartamos de acá en adelante también. Me quiero imaginar, ¿no? Vamos a ponerle ahí un botito por lo menos de confianza. Pero me parece que la clave está en cómo pensamos espacios de organización, asambleas en común entre los trabajadores desocupados y, por ejemplo, los sindicatos que quieran combatir. Porque nos tenemos que organizar en común. Claro, totalmente. Esa es la forma de que le podemos oponer todos los orcos organizados, coordinados, ocupando las posiciones que nos pueden permitir paralizar la economía de este país, peleando por todas nuestras reivindicaciones, ¿no? Porque digo, claro. ¿Por qué decimos lo de paralizar la economía del país? Porque estamos queriendo discutir los orcos comunistas. Hay un orco de la piedra buenísimo. Cada vez mejor esta En producción. el Instagram de Contraimagen tenemos Queremos discutir el por qué, si hay un sector de la sociedad que se beneficia de todas estas políticas y otro que no, que somos la gran mayoría, bueno, tenemos que ser la gran mayoría los que nos demos esa tarea de organizarnos y pelear. En ese sentido, nosotros, o sea, es esto, venimos haciendo asambleas, de la semana pasada hicimos asambleas del PTS en todo el país, de las que participaron incluso muchos compañeros de los movimientos sociales, de diferentes corrientes, de diferentes sectores que vienen a organizarse con nosotros para, o sea, que nos organicemos en común entre trabajadores ocupados. No sé, venían los compañeros de las telecomunicaciones que laburan en las empresas telefónicas, venían los compañeros que laburan en el Estado, los compañeros, los docentes que están en el foco también del ataque, no sé, sectores del neumático, de las automotrices, de las metalúrgicas. Si toda esa fuerza nosotros nos ponemos en serio a pensar, bueno, ellos tienen un plan de guerra contra nosotros necesitamos un plan de guerra contra ellos. Ese creo que es el objetivo que nos tenemos que dar como izquierda, de fortalecer esas asambleas, fortalecer la organización de la izquierda y fortalecer aparte la organización de los trabajadores, que es más amplio de lo que es solamente la gente de izquierda, sino que son las organizaciones obreras que necesitamos que estén al frente de luchar por no entregar ningún derecho de los que nos quieren venir a sacar. Sí, totalmente. No, tengo acuerdo. O sea, me corrijo, tenés razón. Creo que no tenemos un matiz porque comparto lo que decís. Me parece clave. Yo creo que es importante decir, por esto estamos de acuerdo. Bueno, y a partir de esto peleamos en común. Y no solamente con los Grabois, sino con toda la gente que está disconforme con la situación económica y política que se está viviendo. Creo que es el llamado a todos y a todas los que quieran vivir mejor, los que quieran vivir más estable, los que opinamos que la educación, la salud, la cultura es algo fundamental para construir una vida que esté bien, una vida que merezca ser la pena vivida, ¿no? Total, y ahí por esto que decían ustedes dos, lo que anunció Milei contra los trabajadores y la juventud es un plan de guerra. Y una guerra consta de varias batallas, ¿no? Algunas ya las divisamos en el horizonte cercano, ¿no? Él dijo que iba a querer despedir estatales, privatizar, pero como bien decían ustedes, es una guerra de conjunto sobre las condiciones de vida de las grandes mayorías, los trabajadores, la juventud, las mujeres, mientras un sector se llena de plata. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que no solo la izquierda va a estar para enfrentar esos planes en la calle, va a estar la clase trabajadora, van a estar las mujeres, va a estar la juventud. También que en nuestro continente la juventud mostró en distintos momentos que cuando hay que ponerla y está al frente, ¿no?, de la línea de batalla cuando hay que enfrentar los planes neoliberales. Y ahí no hay que pedir carné, digamos, de afiliación política para salir a enfrentar los planes de ajuste, digamos. Ahí hay que pelear y dar la discusión de conjunto para justamente, ¿no?, a estos sindicatos, centros de estudiantes que vienen llenos de telaraña después de tantos años, ponerlos al frente de esta pelea que, repito, consta de varias batallas. En ese sentido nosotros también tenemos que pensarlo estratégicamente, para no abrumarnos tampoco, para entender que lo que propone es un plan de conjunto y que nosotros también tenemos que pensar, así como conspiran ellos, conspirar nosotros, digamos. Y lo último que agrego, pero me parece que es importantísimo esto porque
nosotros, por ejemplo, si vienen a atacar a los estatales, necesitamos movilizar, que los trabajadores del Estado movilicen, necesitamos que sean los propios trabajadores del Estado los que en las asambleas le planteen, che, Catalano, no nos levantes la movilización que convocaste porque, no sé, la CGT no tiene ganas de movilizar, que ya vimos la CGT traidora lo que es. Los trabajadores podemos imponerle y tenemos que imponerle a las direcciones sindicales, si ellos no quieren salir a pelear. O sea, en los 70, ya que hablamos hoy tanto del Rodrigazo, los trabajadores para enfrentar el Rodrigazo decían con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo no te digo que ya mismo salgamos a cortar cabeza, pero me parece que tenemos que tener un poco ese espíritu. Completamente, Maxi. Creo que nos tenemos que ir con esta reflexión y bueno, vamos a continuar el programa con la sección de cannabis. Tenemos una invitada especial que ahora la vamos a estar presentando y el cierre con la sección de cultura para pensar a ver cuál es la potencialidad del arte frente a toda esta situación y qué podemos hacer para cambiar las cosas de raíz. Che. No se vayan, quédense ahí, enseguida volvemos. Le agradecemos a Maga que nos estuvo acompañando. Luquita vuelve después para el tercer bloque. Que también vamos a estar hablando ahí un poquito de las elecciones en Boca y de la última pelea, el último bastión del fútbol argentino. ¿Podemos decirlo así o es un montón? No, yo estoy de acuerdo. Vamos a un corte y enseguida volvemos.